Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos. ¿Queréis saber qué tipos de despidos hay? ¿Y cuáles son las indemnizaciones que podemos recibir por ellos? Tomad nota porque este programa viene cargado de información muy valiosa. No os hago esperar un segundo más. ¡Comenzamos! El despido se divide en dos clases, objetivo y disciplinario, pero aparte puede calificarse como procedente, improcedente o nulo. En función del tipo de despido que se trate, la ley determina si el trabajador que ha sufrido el despido tiene o no derecho a una indemnización. Así que vamos a analizarlos. Primero, el despido disciplinario. ¿Dónde viene regulado? En el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Define lo que es el despido disciplinario, aquel que se basa en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Y nos señala las causas. ¿Cuáles son? La primera, el absentismo laboral. Faltar al trabajo de forma repetida e injustificada. La segunda, indisciplina o desobediencia hacia los superiores en el trabajo. Tercera, cualquier tipo de ofensa, ya sea verbal o física. También hacia los empresarios, compañeros de trabajo o incluso hacia los familiares de estos. La cuarta, aquí está el abuso de confianza o el desempeño del trabajo para romper esa buena fe del contrato laboral. ¿Esto qué significa? Lo vamos a ver con un ejemplo muy claro. Imaginemos que el gerente de un restaurante solicita unas vacaciones y que en vez de disfrutarlas, las utiliza para trabajar en otro restaurante con el que compite el suyo de forma directa. El gerente estaría rompiendo la buena fe de ese contrato por un acto de competencia desleal. La quinta, como vemos, un descenso del rendimiento de su productividad de forma continuada y voluntaria. La sexta, una embriaguez habitual o toxicomanía. Pero ojo, solo si repercute negativamente en el trabajo. Y la séptima, el acoso, ya sea sexual o por motivos de discriminación. Esto quiere decir que puede ser por razones de origen racial, étnico, religioso o convicciones, incluso también discapacidad, edad u orientación sexual. El despido disciplinario puede declararse procedente, improcedente o nulo en un juzgado. ¿Qué os parece si vemos estos tres posibles supuestos y las indemnizaciones que pueden generarse? Vamos a ver el despido disciplinario. Es procedente cuando se verifica que la decisión del empresario era justa y que efectivamente se ha producido alguna de las causas que hemos visto para que pueda dar lugar a la extinción del contrato por ese motivo. En este caso, no hay indemnización posible. Os pongo un ejemplo. Que un trabajador aproveche el teletrabajo para prestar servicios a otra empresa. Pasamos al despido disciplinario improcedente. Se da si ocurre todo lo contrario que en el caso anterior. Es decir, si la decisión del empresario no era justa o no concurre ninguna de las causas que hemos visto de despido. Y hay una tercera. Si la comunicación del empresario al trabajador no cumple los requisitos formales. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo. Si en la carta de escrito de despido no contiene una descripción de los hechos que lo justifican. Entonces, si se da alguna de estas tres situaciones, el empresario podrá escoger o bien entre la readmisión del empleado o el abono de una indemnización. Si escoge esta última, la indemnización será de 33 días de salario por año trabajado si el contrato se formalizó a partir del 12 de febrero del año 2012. Y de 45 días por año trabajado si se firmó antes de esa fecha, es decir, antes del 12 de febrero del año 2012. Y por último, el despido disciplinario nulo. Se da cuando el trabajador ha sido despedido por discriminación, sea del tipo que sea. Aquí la empresa debe readmitir al trabajador en el plazo de 3 días, como norma general, y abonar los llamados salarios de tramitación. Y aunque si esto sucede no cobra indemnización, cuando la nulidad se produjera como consecuencia de una vulneración de los derechos fundamentales, como por ejemplo por su religión o por su raza, sí se podría luchar por una indemnización por daños y perjuicios. El despido por causas objetivas. Puede ser a su vez individual o colectivo. Nos vamos a centrar en primer lugar en el individual. ¿Dónde viene regulado? En el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y cuándo se produce? Cuando no ocurre lo que en el caso anterior, es decir, aquí no hay un incumplimiento grave ni culpable del trabajador, sino que se da por otras razones. Ojo,
porque estas razones que se dan pueden estar relacionadas tanto con el trabajador como con la empresa. ¿Queréis saber cuáles son? Vamos a verlas. Primero de todos, el despido por ineptitud del trabajador. Segundo caso, por falta de adaptación, es decir, porque el trabajador no se adapta a los cambios técnicos que ha realizado en su puesto de trabajo en la empresa. Sin embargo, antes de llegar a esta situación, el empresario está obligado, repito, obligado a ofrecer un curso de formación dentro de la jornada laboral del trabajador. ¿Y cuánto tiempo tendrá entonces el trabajador para adaptarse? 2 meses después de haber finalizado esa formación. Y tercero, el despido por causas económicas. Aquí la empresa tiene que demostrar que sufre pérdidas económicas, ya sean actuales o previstas, o que su nivel de ingresos o ventas ha disminuido de forma persistente. ¿Pero qué entiende la ley como disminución de forma persistente? Si durante 3 trimestres seguidos, es decir, un total de 9 meses, el nivel de ingresos de cada uno de estos trimestres es inferior al que se registró en el mismo trimestre del año pasado. Y cuarto, por circunstancias que afecten a la organización o funcionamiento del negocio. Se dividen a su vez en causas técnicas, organizativas o productivas. En el despido objetivo, tal y como sucede con el disciplinario, puede declararse procedente, improcedente o nulo. Así que vamos a verlo. Un despido de esta clase será procedente cuando se corrobore que los hechos alegados por el empresario son ciertos y a su vez, lógicamente, se ha producido por una de las causas de despido objetivo que hemos visto justo hace nada. Pero atención, a diferencia del despido disciplinario procedente, el despido objetivo procedente sí que da derecho a una indemnización. En concreto, a una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. Porque, como decíamos, aquí el trabajador no tiene ninguna culpa. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que cerca de una panadería abren una pastelería y esto provoca que las ventas de la panadería disminuyan, por ejemplo, en un 60%. De modo que con los ingresos que obtiene la panadería apenas puede cubrir los gastos ordinarios ni tampoco el salario del panadero que tiene contratado. La panadería acaba quedándose en números rojos durante más de 9 meses consecutivos, por lo que no le queda más remedio que despedir al panadero alegando causas económicas. Este sería despedido, por lo tanto, de forma objetiva y de manera procedente. El panadero no ha tenido la culpa de que las ventas hayan bajado, por lo que tendría derecho a recibir la indemnización, como hemos visto, de 20 días por año trabajado. Mientras que el despido objetivo es improcedente si el fundamento que alegó el empresario no es real, o no está debidamente acreditado, o incluso si la forma de notificarlo formalmente no se ha ajustado a la ley. Aquí las indemnizaciones son idénticas que se puede percibir con respecto al despido disciplinario improcedente. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que un empleado de una tienda es despedido porque una empresa alega causas económicas. Para reducir costes, la empresa decide cerrar varias tiendas, entre las que se encuentra el centro en el que este empleado prestaba los servicios. Pero paralelamente la empresa decide abrir nuevas tiendas más grandes. Cuando en el juicio se analizan las características de los nuevos contratos, queda patente que se están efectuando contrataciones con carácter indefinido. Por lo tanto, a pesar de que la recolocación del empleado en algunos de los nuevos centros abiertos era perfectamente factible, la empresa procedió a despedirle. Por lo que el juzgado entiende que no existe justificación legal suficiente que ampare el despido objetivo basado en causas económicas y por eso lo declara improcedente. Y en tercer lugar, si es declarado nulo, ¿qué ocurre? Que ocurre lo mismo que en la forma anterior, es decir, que en el despido disciplinario nulo, cuando el despido es motivado por causas de discriminación. Recordad que en este caso la empresa debe readmitir al trabajador en el plazo de 3 días y abonar los salarios de tramitación. Nos quedaría ver el despido objetivo colectivo. Debe responder a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El tamaño de la empresa es lo que determina el número mínimo de despidos para que tenga la consideración de despido colectivo. ¿Y dónde viene regulado? En el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo establece los siguientes parámetros que vemos aquí en pantalla para que el despido sea considerado colectivo. En empresas de menos de 100 trabajadores, el despido deberá afectar a 10 trabajadores como mínimo. En empresas de entre 100 y 300 trabajadores, entonces en este caso el despido debe afectar a un 10% de la plantilla.
Y en empresas con más de 300 trabajadores, entonces debe ser como mínimo 30 empleados o más despedidos. La indemnización sería de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. De todas formas, en estos casos debe negociarse siempre esta indemnización previamente con las asociaciones sindicales. Una vez hemos visto esto, ya sabemos las diferencias básicas entre un despido y otro y cuándo hay indemnización o no. Así que ahora vamos a ver cómo se calcula esa indemnización. Es muy sencillo. Multiplicando el número de días otorgado en cada caso, por ejemplo, los 20 días por año trabajado en el despido objetivo procedente, por el salario diario y los años trabajados. Pero tampoco os comáis mucho el coco con esto porque el Consejo General del Poder Judicial tiene una herramienta para calcular esta indemnización, en la que solo hay que introducir la fecha de inicio de la relación laboral, la fecha de finalización de esa relación laboral y el salario. Esto lo podéis encontrar muy fácilmente buscando en Google cálculo de indemnización Poder Judicial y en la página web os aparece. Un tema que es bastante interesante y del que poco se habla es la impugnación de los despidos. Sea cual sea el tipo de despido, el trabajador tiene derecho a impugnarlo, es decir, a solicitar su nulidad. Lo primero que hay que tener en cuenta es el plazo que tenemos para iniciar este procedimiento. Serán de 20 días hábiles tras la comunicación del despido. Ahora bien, ¿qué pasos deberíamos seguir para impugnar nuestro despido? En primer lugar, hay que intentar llegar a un acuerdo amistoso entre la empresa y el trabajador. Este procedimiento es obligatorio. Para iniciarlo hay que presentar una hoja oficial de conciliación en el Servicio de Mediación de Arbitraje y Conciliación en la SMAC. Después, el SMAC es el que citará a la empresa y al trabajador con el fin de negociar un acuerdo amistoso y así evitar la celebración de ese juicio. Mucho cuidado porque ese encuentro amistoso entre el trabajador y los representantes de la empresa es obligatorio. Tienen que llegar a ese acuerdo y es un requisito indispensable antes de poder iniciar la vía judicial. Pero ¿qué ocurre si no llegan a ningún acuerdo? Que el trabajador tiene derecho a presentar una demanda en el juzgado de lo social antes de la celebración de ese juicio. Como todos sabéis, hemos estrenado un apartado de consultas en Abre los Ojos. Muchas de las que he recibido tenían que ver con los despidos y por eso he querido hacer este programa resumen sobre el tema. Así que si queréis que abordemos otro asunto en concreto o tenéis alguna duda legal que queréis aclarar o incluso conocer de forma más profunda, no dudéis en mandar un email a abrelosojos@eltorotv.com. Desde aquí intentaré explicarlo de la mejor forma posible y os daré consejos para que estéis bien asesorados. Se acabó por hoy. En la próxima entrega, más consultas y dudas legales. No dejéis de escribir al email porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. ¡Hasta pronto!